Es una alegría inmensa tener este amplio auditorio de una vasta zona del país y del exterior. Bienvenidos a todos. Muy buenas noches y bienvenidos a la segunda conferencia del ciclo que dimos en llamar Cristianos del siglo XXI. El Centro Universitario Bulevares agradece la presencia de los más de 320 asistentes provenientes de distintos lugares del país y también del exterior. El Centro Universitario Bulevares, ubicado en la ciudad de Santa Fe, República Argentina, tiene como objetivo la formación cultural, científica y humana, proyectando sus actividades a la comunidad universitaria y a la sociedad en general. Enmarcado en el espíritu de la búsqueda de Dios, tratando de vivir la fe en medio del estudio, el trabajo y todas las actividades ordinarias, buscando convertir así todos los momentos y circunstancias de la vida en ocasión de un encuentro con Dios y al servicio de los demás y a la mejora de la sociedad. Este ciclo está dirigido a quienes buscan mejorar su formación cristiana. Recordemos que la duración aproximada de cada encuentro es de 1 hora, dejando media hora al final para las preguntas que vayamos recibiendo durante la disertación y al final de la misma, en la plataforma, a través del icono de preguntas y respuestas ubicado en la pantalla. También recordarles que desde que finalice la disertación de hoy pueden ingresar al sitio bulevares.org.ar e inscribirse a cada una de las restantes conferencias del ciclo. Allí podrán apreciar también los antecedentes de cada expositor, a la vez de encontrar un resumen ejecutivo o abstract de la misma. Antes de presentar a la disertante de hoy, vamos a agradecer en primer lugar a nuestros auspiciantes. García Hermanos Agroindustrial, SRL, de la localidad de Gobernador Crespo, en la provincia de Santa Fe, para su marca Tregar. Y a Capitel Constructora, Sociedad Anónima de la ciudad de Santa Fe. También hacemos una mención de agradecimiento a nuestro asistente técnico, el joven estudiante de Ingeniería en Sistemas, Álvaro Genetti, y el estudio DREI, que realizó los diseños gráficos en la persona de la licenciada María José Apendino. A todos y cada uno de los mencionados, muchas gracias. Ahora sí, damos comienzo a la conferencia de hoy titulada ¿Cómo es tu mundo? Filosofía, neurociencia y espíritu de la actitud. Y para ello tenemos el gusto de presentar a quien nos acompaña hoy desde la ciudad de Mendoza, la doctora Ivana Antón Linar, quien es doctora en filosofía, investigadora del CONICET, profesora de Filosofía del Lenguaje en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, directora de Filosofía, revista de filosofía perteneciente al Instituto de Filosofía de la misma universidad. Ivana dirige proyectos de investigación interdisciplinarios en temas de intersección entre la fenomenología y las ciencias cognitivas. Es autora de numerosos artículos y capítulos de libros sobre su especialidad. Bienvenida, Ivana, tienes la palabra. Buenas tardes a todos y muchas gracias, Luis, en primer lugar, y muchas gracias a todos los organizadores por generar estos espacios de reflexión y formación en valores sólidos, algo fundamental para el crecimiento y la plenitud de la persona. Muy bien, vamos a comenzar compartiendo aquí pantalla las filminas que tenemos aquí preparadas para que podamos seguir mejor el desarrollo de la exposición. Muy bien. Allí. Hablamos
distinguimos en otros distintas actitudes todo el tiempo. Incluso frente a una misma situación, actitudes distintas. Y esto es lo que más nos desconcierta seguramente. ¿Qué es la actitud? ¿Qué es una actitud? Uno sabe lo que es seguramente y entiende y usa este término y concepto diariamente, constantemente. Bueno, pues la filosofía, en primer lugar, puede ayudarnos a desmenuzar, a analizar, que analizar significa precisamente desanudar, desatar, desenredar, para profundizar en la realidad de la actitud. Y más de un filósofo ha afirmado que la filosofía se ocupa del análisis justamente de lo obvio. Y lo obvio tiene incluida, ¿no? el sentido de lo delante del camino, obvia, ¿no? Lo que está delante del camino, porque lo que está delante o es corrientemente sabido, no siempre es conocido. Entonces, con un primer acercamiento al término actitud, si uno busca en un diccionario, ¿qué es lo que va a encontrar, ¿no? En primer lugar? La noción de postura corporal. La actitud alude en primer lugar a la postura corporal. Y figuradamente alude a la postura subjetiva frente a algo, a la disposición. Y el término actitud proviene del latín actitudo, que a su vez viene del verbo agere o agere, que significa actuar, y sugiere la idea de una acción que se ejecuta reiteradamente. Es decir, sugiere un modo habitual de acción, y acción en sentido amplio, no solo externo, sino también interno, ¿no? Y entonces, una actitud es entonces un comportamiento subjetivo, es decir, del sujeto, pero no meramente en el sentido de un acto, un mero acto fugaz, o de una acción pasajera, sino de un modo habitual de comportamiento, y más precisamente un modo de instalación, podríamos decir, es decir, un modo de estar instalado. Ese modo de estar instalado siempre lo es respecto de algo, además. Una actitud implica, entonces, un respecto de qué se está instalado, un frente a qué de la actitud. Y el dirigirse hacia tiene como un correlato, o implica también un aprehender, es decir, un ver ese algo, relacionarse con ese algo de una cierta manera. Podemos ver un ejemplo muy general. Por ejemplo, si yo hablo de una actitud geométrica, ¿qué significa, no? ¿Qué significaría una actitud geométrica? Nuestra atención se centra en la resolución del teorema, nos encontramos frente, ¿no?, a un teorema, y estamos dirigidos hacia las operaciones necesarias para realizarlo, para resolverlo, para comprenderlo, y eso exige disponer de una serie de conocimientos, de habilidades ya adquiridas previamente, y que se van a poner en juego durante el tiempo que permanecemos en esa actitud geométrica. Percibimos lo que tenemos delante entonces de un modo determinado. En este caso es un modo, o el modo geométrico, y no, por ejemplo, estético. Claramente uno dice, no, aquí no hay una percepción estética en este acto. Otro ejemplo en el que podemos ver lo que supone en concreto un cambio de actitud. Aquí les traigo, habrán tenido la ocasión, si no en vivo, en imágenes seguramente, de encontrarse con arabescos. Y aquí primero percibimos eso, unos bellos arabescos, pero de repente viene alguien y nos dice, aquí dice, por ejemplo, Alá es todopoderoso. Es decir, de una actitud estética inicial se pasa a una percepción lingüística, a una actitud de lenguaje. Es decir, el dato sensible, y esto es lo que me parece interesante rescatar, es decir, el dato sensible es el mismo, pero se ha constituido otro sentido. Aquí hay un sentido lingüístico. Entonces,
Frente al lenguaje aparece otro sentido que no puede aparecer en otras imágenes u objetos. Recuerdo a mi sobrino que cuando aprendió a leer me decía, no puedo dejar de leer cuando pasaba por encima de las letras, ¿verdad? Una vez que aprendió a percibir, a reconocer el lenguaje, además se daba cuenta de cuánto había escrito alrededor, pero puede tal vez no leerse en el caso aquí del árabe. Uno puede no saber árabe, puede no saber leer lo que dice aquí, pero sí se percibe como lenguaje, es decir, aquí dice algo, aquí dice algo. ¿Qué podemos extraer entonces de este primer acercamiento, de estas experiencias? Aparece un carácter habitual de lo que llamamos actitud, ese estar instalado, ¿no?, frente a ciertas circunstancias u objetos, los objetos geométricos o el lenguaje, por ejemplo. Pero se revela otro rasgo central, que es el hecho de que una actitud tiene carácter voluntario. Incluso se ha vuelto habitual, cada vez que uno mira el lenguaje, signos lingüísticos, automáticamente lee. ¿Y esto qué significa? Es decir, una actitud no acontece, no tiene lugar espontáneamente, es decir, está en nuestra voluntad entrar y permanecer en esa actitud, así como también abandonarla. Por ejemplo, dejar de hacer geometría y utilizar esos triángulos para decorar, o como ménsulas para sostener un estante, o hacer arte pintando un cuadro, ¿no? De hecho, cuando una persona se pone a hacer cálculos todo el tiempo, se presenta como, y por supuesto frente a toda circunstancia, se presenta como patológica. Existe el trastorno obsesivo-compulsivo. Escuchaba a un psiquiatra que contaba de un paciente que calcula todo el tiempo, ¿no? Frente a cualquier realidad, frente a cualquier fenómeno, él calcula. Conocerán muchos la película Mente Brillante, en la que aparece esta personalidad, ¿no?, de John Nash, que se encontraba frente a esta misma patología, ¿verdad? Es decir, se encontraba todo el tiempo calculando. Esto que aquí se lleva a un extremo o patología ocurre en menores grados, en distintas circunstancias de la vida, y cuando más lo percibimos es en la interacción, en la relación con los demás. Situación de catálogo. Presento el caso, ¿no?, compartiendo experiencias de algo vivido y alguien que corrige insistentemente con precisiones de datos de fechas, lugares, lo que sea, ¿no?, cuando en realidad de lo que se trata es de compartir lo vivido, de compartir una experiencia y no de hacer historia. Por supuesto que hay objetos y circunstancias que permiten diversas actitudes desde el punto de vista del objeto, es decir, por la realidad propia del objeto. Me explico un poco más. Perfectamente puedo hacer historia precisa de unos sucesos vividos porque quiero recuperar la historia familiar, o porque quiero hacer un diario, o estudiar geométricamente ese cuadro para establecer relaciones matemáticas de simetría o degradé de colores. Pero uno de los aspectos fundamentales de la actitud en las relaciones humanas es que nos permite tener un mundo común, compartir el mismo mundo, y así hacer posible el verdadero encuentro humano, o no, cuando justamente se producen estos desfasajes. Traigo esta escena que nos debe resultar, esta foto que nos debe, collage digital, que nos debe resultar familiar en este tiempo de cuarentena, cómo estaríamos en la playa, pero en realidad me parece bastante representativo de esta idea que quiero presentar. Pasamos a tener mundos inconexos, cuando no compartimos actitudes y por lo tanto no compartimos un mundo común. Otro aspecto entonces a considerar es que también hay objetos o sucesos que no se corresponden o no permiten ciertas actitudes, pero por su propia condición, por su propia realidad.
Entonces, enfrentarlos con la actitud equivocada o no adecuada es sencillamente no acceder a ese objeto, o a ese fenómeno, o a esa realidad. Por ejemplo, si quiero saber lo que es una rosa yo puedo verla, tocarla, olerla, pero no puedo oírla. Si me empeño en oírla, si le exijo poder oírla, no sabré lo que es una rosa. Si quiero conocer lo que es una melodía, no puedo verla o gustarla, no en el sentido de que me guste, ¿no? Sino gustarla desde el punto de vista del sentido del gusto, no puedo gustarla. Tengo que oírla. Entonces, me quedaré sin conocer lo que es la música, sin saber lo que es una melodía, si le exijo pasar por esos tamices, ¿verdad? Esas actitudes. Si exijo ver y escuchar a Dios al modo de la rosa o la melodía, hacerlo manifestarse según unas condiciones que le impongo o demostraciones experimentales de su existencia, no lo conoceré ni lo trataré. Entonces, la actitud adecuada es necesaria para relacionarse adecuadamente con el mundo, para acceder a la realidad en sus múltiples sentidos, pero que también posee sus propias condiciones por lo que es, Otra dificultad en relación con el posicionamiento, ¿no? ese instalarse o la actitud. Otra dificultad que se presenta es, por ejemplo, generalizar una actitud como categoría de aceptación de algo. Hoy, por ejemplo, lo divertido. Esto es solo un ejemplo, pero ocurre con muchas. Lo divertido. Es decir, ahora, por ejemplo, una gaseosa, un sillón y un paisaje son divertidos o no. Aquí hay un error categorial brutal que nos frustra con toda razón frente a la realidad. Mamá, es que en el colegio me aburro, en la misa me aburro, y al colegio y a la misa no vas ni a divertirte ni a aburrirte, y eso no es ningún problema. Comer una buena comida o dormir, que tanto te gusta, tampoco es divertido, pero no por eso es aburrido. Y es valioso, es agradable y es necesario para la vida. Entonces, estos ejemplos, uno pone aquí niños, pero muchos adultos podemos caer en lo mismo. Entonces, son categorías, actitudes de enfrentar, modos de enfrentar esa realidad que nada tienen que ver con la experiencia en cuestión. Entonces, un juego, un chiste, un disfraz y poco más pueden ser divertidos o aburridos. El resto de las cosas se enfrentan con muchas otras actitudes posibles, pero nada tienen que ver con la diversión. Y eso no es una limitación o un problema, hay una falla en la actitud. En muchos casos puede darse por desconocimiento de la realidad, que en realidad tiene origen más bien en un mal aprendizaje o en una persistencia en patrones sociales o familiares. Entonces, como decía, esto no ocurre solamente en niños. Entonces, la actitud adecuada es la clave para compartir el mundo, que equivale a lograr el encuentro humano y para encontrar y relacionarse adecuadamente con el mundo, con las diversas realidades. Cuando generalizamos una actitud, un modo de instalarnos que no responde a la diversidad de las cosas, de los contextos, se reduce nuestro horizonte perceptivo. Y tenemos entonces un mundo pobre, un mundo limitado en sentido, entre otras consecuencias, por supuesto, pero vamos avanzando de a poco. Esto nos lleva a otro aspecto que considerar. El pensar no es un evento aislado, sino un compromiso de la persona en su integridad. Dicho de un modo muy genérico, un pensamiento incluye percepciones, experiencias pasadas, expectativas
y con ello entonces todo el cuerpo, toda la persona. Por eso, lo que uno siente, percibe o cree puede ser tan relevante como la dieta o los hábitos. Un pensamiento, el pensar, no es algo material en sí mismo. No es un movimiento o conexión neuronal determinada. No piensa el cerebro o las neuronas, sino yo, la persona. Y aquí unas consideraciones quería hacer generales para, antes de adentrarme en algunos aportes de las neurociencias, para poder valorar tanto discurso sobre las neurociencias y una especie de poder omniexplicativo que se les atribuye, es decir, son la explicación para todo fenómeno, ¿verdad? Quería hacerlo por medio de un experimento mental que se denomina del cerebro en la cubeta, porque, bueno, en primer lugar, explicar un experimento mental consiste en una prueba, un ejercicio lógico que lleva a un extremo o al extremo una premisa para advertir su absurdo. No significa que se realice explícitamente este experimento, sino que es llevar justamente al límite una idea para advertir su consistencia. Entonces, el caso de este experimento mental consiste en que, bueno, nos imaginemos que un ser humano ha sido sometido a una operación por un diabólico científico y su cerebro ha sido extraído del cuerpo y colocado en una cubeta con nutrientes que lo mantienen vivo. Las terminaciones nerviosas han sido conectadas a una computadora que provoca en esa persona la ilusión de que todo es perfectamente normal. Entonces la víctima puede creer incluso que está sentado leyendo estas mismas palabras, este relato, acerca de la suposición divertida, aunque bastante absurda, de que hay un diabólico científico que extrae cerebros de los cuerpos y los coloca en una cubeta de nutrientes que los mantiene vivos. Entonces, uno dice, claro, se advierte el absurdo de personificar el cerebro. Por eso también he colocado aquí el cerebro con sus patitas, como si estuviera personificado. Se le otorga en mucho argumento y mucho modo de expresarse en el ámbito de las neurociencias, se le otorga la condición de sujeto al cerebro, al sujeto de las acciones, sujeto del pensar, por ejemplo, con frases como el cerebro decide, el cerebro piensa, el cerebro hace, las escuchamos constantemente en todos los noticieros, las leemos en los textos que nos transmiten algún contenido del ámbito de las neurociencias. Entonces, muy bien, no es el cerebro el que realiza, sino el sujeto, la persona. Entonces, aclarado esto, decía que un pensamiento no es material, pero sí es encarnado, es corporizado. Y yo, que pienso, estoy constituida por un cuerpo, un cerebro, un estómago, unas manos, un rostro, y por eso vivimos, experimentamos y vemos la alegría, aunque ella misma no sea nada material. Remito a los ejemplos anteriores que di, es decir, la alegría no es nada material, no es una mesa o un edificio. Sin embargo, por esta realidad de condición de unidad del sujeto corporal, es que podemos, es decir, vivimos, experimentamos y vemos la tristeza, la esperanza, la ilusión, el cariño o su ausencia. Esto es muy importante, que es llamativo. También vemos o experimentamos la ausencia de esperanza, cariño, afectos. Entonces, mi actitud es ese patrón o estructura para el pensar y reaccionar frente al mundo, frente a circunstancias o estímulos concretos. Tampoco es nada material en sí misma la actitud, pero como el pensar es corporizada, es encarnada. Y
su corporización se experimenta y se percibe en el cuerpo en su totalidad. Fijémonos aquí, en estas imágenes, la misma situación, dos actitudes, y si uno advierte incluso la actitud corporal, es decir, la forma, la manera de pararse de cada uno de los personajes en las distintas circunstancias, claramente va de la mano con esta realidad, ¿no? Cuando estamos alegres, ilusionados, tenemos proyectos, el cuerpo se yergue, la mirada va hacia adelante, hacia arriba. Cuando al contrario permanecemos en la tristeza, en la frustración, en la apatía, los hombros se van hacia adelante, nos encorvamos, bajamos la mirada. Una actitud corporal de este tipo puede ser momentánea, por supuesto, debido a un suceso puntual, pero cuando es recurrente, el modo de experimentar algo, es decir, cuando la actitud se repite ante una circunstancia o se extiende a varias, va configurando nuestro mundo, fijando esos patrones, fijando la actitud que es tanto interior en el sentido de postura del sujeto, decíamos, como exterior, es decir, corporal. Es decir, se convierte en un patrón para predecir tantos sucesos como los propios juicios y las experiencias, las propias posibilidades y las de los demás también. Por eso, la actitud se plasma en el cerebro también. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Ya hace unas décadas se sabe que el cerebro no trabaja por áreas como se creyó mucho tiempo, sino por redes o circuitos. Esto significa que la persona genera caminos, circuitos, redes de procesamiento, y bueno, por supuesto que las redes están relacionadas con el tipo de función o actividad, es decir, no puede configurarse de cualquier manera en cualquier zona del cerebro, sino según una constitución generalizada con la que nacemos la mayoría y que por eso se considera también normal. Aunque hay muchos casos en los que se carece de partes de la masa encefálica y sin embargo se desarrollan funciones que teóricamente no podrían tenerse por la llamada plasticidad neuronal de la que habrán escuchado hablar o habrán leído también. Hay muchos casos que dan cuenta de esto, muy llamativos, y demuestran justamente ese principio subjetivo de las funciones y no meramente material, por lo que existen funciones que supuestamente estaban asociadas a una zona y sin embargo se carece de esa zona y la persona posee esa función. Solo un ejemplo para tenerlo de referencia, ¿no? Una niña colombiana que nació sin la tercera parte de su cerebro y precisamente carecía del lóbulo frontal, tan fundamental para desarrollar las funciones de lenguaje, funciones ejecutivas, tiene que ver con la conducta, la adaptación, motivaciones, y la niña esta, que se lo advirtieron esta problemática recién cuando tenía 3 o 4 años, no recuerdo con precisión, o más incluso, presentaba solo rasgos de impulsividad o agresión y el resto se había desarrollado muy bien, ¿no? Pero en fin. Sin embargo, existen, retomando el hilo, existen estilos de procesamiento que se vuelven, de procesamiento de la experiencia, que se vuelven más o menos fijos. Tomando casos extremos se puede ver más claro esto que quiero plantear. Seguramente todos habrán escuchado acerca de neurocirugías, es decir, de operaciones del cerebro para tratar la epilepsia o algún trastorno relacionado con el movimiento, en el caso del Parkinson, por ejemplo. Pero operar la depresión, operar la mente, habían escuchado alguna vez esto, un neurocirujano amigo, Fabián Cremaschi, aquí en Mendoza, con el que estamos intentando abordajes interdisciplinarios, operó hace un par de años depresión mayor refractario resistente a fármacos. Es decir, traducido sería,
una depresión que no cedía a ningún fármaco y a ningún tratamiento. Entonces, para que nos hagamos una idea, primero, de la situación, qué actitudes implica la depresión para que comprendamos también por qué traigo esto a colación. La depresión es considerada una epidemia en la actualidad. Representa la principal causa de discapacidad en todo el mundo. 1 millón de personas se suicidan anualmente y es clara la relación de los suicidios con la depresión. La depresión duplica el riesgo de enfermedad coronaria, aumenta un 60% el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, duplica la tasa de mortalidad general a cualquier edad, en definitiva, una pandemia, creo, peor que el coronavirus. La depresión es ese modo de estar en el mundo impregnado por una tristeza vital, una pérdida de la capacidad de experimentar interés, placer, alegría, y va de la mano de una incapacidad para reconocer, identificar y expresar las propias emociones. Y todo eso se convierte en una deficiencia muy importante en el funcionamiento, en el desarrollo psicosocial. Entonces decía que este cirujano operó la mente según ellos se expresan, según él se expresa, y en nuestras discusiones, en las que hablamos 2 idiomas muy distintos, y es muy enriquecedor, le planteo que no es la mente lo que opera, pero resulta esto, bueno, un poco complejo para explicar el fenómeno, pero ¿qué es lo que realiza? ¿Qué es lo que realiza esta neurocirugía? Lo que se realiza es una neuromodulación, que es lo que ha realizado él en concreto, o también ciertas lesiones, que son otras técnicas que se han hecho en otros países para la depresión y otras patologías. Y en concreto la neuromodulación consiste en la colocación de unos electrodos en un par de áreas clave en las que se ha detectado que hay mayor o menor activación en los casos de depresión o en comparación con otras personas. Y con las lesiones lo mismo, se realizan unas lesiones o tajos pequeños en lugares estratégicos y las personas comienzan a mejorar en un proceso largo de meses y de años, digamos, empiezan las mejorías casi después de 1 año. Son procedimientos muy novedosos, por los que algunos pacientes mejoran, pero muchos no. Y requieren además terapias, es decir, para avanzar, terapia de la palabra, cognitivo-conductual. Ni los neurólogos ni los cirujanos saben explicar bien qué es lo que produce esta posibilidad de mejora. Digo posibilidad de mejora porque de hecho no todos mejoran. Entonces, desde la filosofía estamos proponiendo el siguiente análisis, dicho de un modo rápido y simple. Sería algo así como los circuitos o vías de procesamiento de la experiencia, desde un punto de vista de la persona, podríamos decir justamente la actitud o actitudes no adecuadas, llegan a fosilizarse, diríamos, anquilosarse, rigidizarse de tal manera que la persona experimenta como prácticamente imposible su reconfiguración desde sí misma. Entonces, las lesiones o esta neuromodulación cortan ese circuito, como quien va por un bosque y de repente se encuentra que se acaba el sendero o se cayó un árbol y debe generarse uno nuevo, un sendero propio para poder avanzar. Precisamente por eso la persona se encuentra, digamos, con una nueva materia para emprender la experiencia. Pero claro, eso requiere reaprender a experimentar, a relacionarse con el mundo y con los demás, a generar nuevas actitudes. Esto no es inmediato, es un proceso, porque la persona no nota ningún cambio al comienzo. Es decir, siempre es necesario ese principio activo, voluntario y libre, tan misterioso y esencial que caracteriza al ser espiritual. Bueno, qué tristes son estos extremos. Pero en menor medida, en menor grado, todos enfrentamos el riesgo de estas fosilizaciones de actitudes perjudiciales, limitantes. Hoy se habla mucho de ecología mental y verbal, es decir, de una ecología interna que es la que nos permitirá una sana y madura relación con los demás y con el ambiente. Y esta ecología mental y verbal supone limpiar la
la basura interna, lo vamos a decir así, los pensamientos y patrones limitantes o inútiles. Y desde la neurociencia se plantea como una poda neuronal o sináptica. Hay podas es decir, propias del proceso de desarrollo, especialmente en la adolescencia, pero después, a lo largo de toda la vida, hay podas asociadas a los procesos de aprendizaje, lo que este principio rige, y creo que lo usamos también en nuestras conversaciones de forma muy, aplicado a muchos otros ámbitos también. Lo que no se usa se pierde. Pero también, por el aprendizaje, se va decidiendo la generación de nuevas vías para dejar otras. Esa es justamente la limpieza de esa basura mental, de esa conexional, diríamos. Llegamos entonces a un punto clave, la importancia de educar los pensamientos, de educar y restaurar, en su caso, en muchos casos, la experiencia. Fíjense, se dice que el 90% de nuestros pensamientos en muchos casos son de tono negativo, repetitivos y del pasado. Y se puede entender ahora claramente esta verdad de que afirma que ni tu peor enemigo puede hacerte tanto daño como tus propios pensamientos. Los pensamientos negativos tienen un impacto tóxico, como se dice ahora, dañino, cuyos efectos pueden durar en el cuerpo varias horas y afectarnos por mucho tiempo. Vivir enganchado a un pensamiento tóxico recurrente, como se dice, eso angustia y altera el funcionamiento óptimo del organismo, además de confirmarnos en un proceso determinado de asociación de la experiencia. Y si no se sale de ese bucle, se produce como una cascada de pensamientos, afectos, emociones y efectos sucesivos que van afianzándose y generando esas vías neuronales de asociación que se van fijando, porque cada vez que se enfrenta un pequeño estímulo viene toda la cascada, y así se va delimitando el horizonte, el sentido, las posibilidades tanto del propio mundo como de tener un mundo común, de compartir el mundo con los demás. La base entonces de esta ecología mental es la búsqueda del cambio de actitud. Ya lo habíamos presentado desde el punto de vista filosófico. El análisis filosófico nos muestra esto, ¿no? En qué consiste, frente al mismo dato sensible o estímulo, se puede percibir otro sentido. Neurológicamente significaría reestructurar el cerebro y los automatismos que surgen en la mente y te bloquean volviendo a ellos una y otra vez. Entonces tenés que ser consciente de que tus pensamientos implican toda tu persona, por mucho que no se escuchen o no se palpen, tienen fuerza y capacidad de alterar, de transformar en un sentido u otro. Decía Epicteto, un filósofo griego, que nadie tiene tanto poder para persuadirte a ti mismo como el que tienes tú mismo. Y Viktor Frankl, a quienes muchos conocerán, lo decía de un modo más sólido y seguramente conocido también por muchos de ustedes, decía, al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. Y esta afirmación implica entonces también que nuestra mayor libertad humana es que, a pesar de nuestra situación física o circunstancial en la vida, siempre somos libres de escoger nuestros pensamientos. Siempre somos libres de escoger nuestros pensamientos. Sabemos que Frankl es una persona que afirma esto desde la experiencia como sobreviviente de un campo de concentración nazi. No es una premisa postulada desde no se sabe qué especulación teórica, ¿no? Y es lo que seguramente también hemos visto cada uno de nosotros en personas que nos rodean o que hemos conocido. Cómo frente a situaciones semejantes de prueba, de dolor, de frustración o limitaciones, se elevan, se fortalecen, incluso más. Son fuente de fortaleza y de sentido para otros por su entrega. Y otros
Por el contrario, no solo se hunden, sino que arrastran consigo a los demás también. Y bueno, es que las personas nunca se desesperan realmente por el sufrimiento en sí mismo. La desesperación surge cuando se plantea la duda en cuanto a si el sufrimiento es significativo o no, si tiene sentido o no. La persona está lista y dispuesta para soportar cualquier sufrimiento tan pronto como pueda haber un sentido en él. El sentido es fuerza, es orientación. El modo en que respondemos ante la adversidad transforma nuestra visión de las cosas y en última instancia también nuestra existencia. Y por supuesto, como vimos, nuestra salud a largo plazo. Yo sé cómo quiero o quisiera responder ante la adversidad, ante esta situación, ante esta persona. Tal vez valoro ciertas actitudes que advierto en otros. Pero bueno, yo sé qué actitud quisiera tener, aunque por supuesto me puede costar, o no siempre me resulte, o ni siquiera me lo planteo. Eso es muy importante hacerse, ¿no? La pregunta. Y decía Séneca, no existe viento favorable para quien no sabe a dónde va. Claro, el que no tiene un plan, ¿qué quiero? ¿Qué quiero ser? Que no tiene un plan es esclavo de lo inmediato, reacciona según impulsos, emociones o sentimientos, por lo que es tremendamente manipulable por esos mismos impulsos, por los otros, por circunstancias y lo más habitual, por su propio egoísmo, pero que en definitiva siempre lo lleva donde no quiere. Según decía San Agustín, en una versión coloquial utilizada habitualmente por el padre Pedro Chiesa, quienes muchos de ustedes conocen, hacía siempre lo que quería y terminaba siempre donde no quería. Caemos en eso cuando carecemos de un plan, de unas metas. Entonces, son las decisiones y no las condiciones las que determinan quiénes somos. Y por eso la vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, sino por falta de sentido y de propósito. Esto también lo decía muy claramente Frankl. Bueno, ahora bien, el verdadero éxito, que es la realización humana, la felicidad, solo se ofrecen como efectos de nuestra dedicación personal a una causa mayor que nosotros mismos, que uno mismo. Si nuestro sentido y propósito se restringe a lo más o menos inmediato, a lo meramente terrenal y humano, encuentra también su límite para las ansias infinitas y de infinitos que tiene el corazón humano. Muchos conocerán el relato aquel que cuenta que alguien se dirigió a los obreros que construían la catedral de Notre Dame y que le preguntó al primero que encontró: ¿usted qué está haciendo? Y este obrero sudoroso y bastante contrariado le contestó: ya ve, levantando esta piedra. Y con toda una sarta también de quejas y de planteos, ¿no? Viene el segundo obrero, que estaba en el mismo grupo, y también le pregunta: ¿y usted qué está haciendo? ¿No ve que estoy levantando esta pared que en cualquier momento acaba conmigo? A ver cuándo acabo para poder irme, en fin. Y luego al tercer obrero se le realiza la misma pregunta: ¿qué está usted haciendo? Y estaba en una tarea semejante, y sudando y realizando su esfuerzo sonriente y muy orgulloso, contesta de una manera entusiasta: yo estoy haciendo una catedral. Entonces, claro, no tiene el mismo sentido y una actitud correspondiente, y eso es fuerza y orientación, como vimos, ser meramente un individuo de la especie humana que trabaja para un jefe o empresa, o que está desempleado y soporta además de una suegra la cuarentena, la inseguridad, los vecinos, etcétera, 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 que ser un hijo de Dios, ¿no? Amado infinitamente por Él, que lo creó y se entregó por Él, y eso significa que está absolutamente en manos de un amor que lo puede todo,
y se manifiesta en todo, incluso en el dolor y la enfermedad, en las humillaciones, porque todo colabora para su bien, y su bien tiene un sentido de eternidad. Por eso todo lo que hace, aunque pequeño o insignificante, según parámetros humanos, tiene sentido, un gran sentido y valor de eternidad. Una gran diferencia, ¿verdad? Marcel Proust, el gran novelista francés, decía que el verdadero acto del descubrimiento no consiste en salir a buscar nuevas tierras, sino en aprender a ver la vieja tierra con nuevos ojos. El cambio de actitud, el cambio interior. Muchas personas hay hoy hastiadas de la miseria y de la limitación humana y de lo material, y salen en busca de espiritualidad, aunque sin Dios, para dar con una actitud que les permita avanzar o sobrevivir en la vida. La meditación oriental, el mindfulness, por ejemplo, están muy de moda. Se han hecho y se siguen haciendo estudios desde las neurociencias de los procesos y efectos que tienen lugar en estas experiencias. Lo bueno es la ayuda que prestan para situar nuestra experiencia en el aquí y ahora, dejando de lado los pensamientos que nos apartan de esa realidad inmediata. Es útil, sí, por supuesto. Se utiliza mucho como complemento en terapias de diverso tipo, pero, claro, la persona tiene anhelos de un sentido más alto y abarcador para su vida. Los mismos estudios se han hecho en monasterios de vida contemplativa, y claro, la oración suma a las ventajas del mindfulness o de la meditación la fe en un ser superior y la íntima confianza de que todo lo que nos ocurre tiene un sentido. No se trata ahora de que entonces en el mesón de ofertas tengo meditación oriental y oración, ¿no? ¿Cuál me da más ventajas? No. Justamente actitud equivocada, perniciosa. Una amiga china que conocí cuando estaba en Alemania y que estaba descubriendo a Dios en un largo proceso de conversión, me decía, yo sé por qué a mi pueblo le cuesta tanto convertirse, creer, porque Dios no es un fin en sí mismo, sino un medio para otra cosa. Si Dios me va a servir para sentirme mejor, venga, para que me vaya bien en los negocios, venga, ¿no? Entonces, actitud equivocada. Por supuesto que puedo llegar a sentirme mejor como una consecuencia, pero no ese es el fin. De hecho, cuando se busca por sí mismo el mero sentirse mejor, el placer, etc., no se encuentra. El verdadero gozo no es un fin y nunca se alcanza justamente cuando se va tras él, sino una consecuencia de haber dado con el bien y con la verdad. Cuentan que en Japón se dan clases de catecismo y se pueden juntar, de hecho, 200 personas o más, pero nadie se convierte. Existe como un interés instrumental, cultural. Entonces, esta chica china tenía muy en claro un punto que muchos creyentes no tienen. Dice Santo Tomás, las cosas divinas son conocidas en modo diferente por los hombres, de acuerdo con la diversidad de sus actitudes. Aquellos que tienen buena voluntad perciben las cosas divinas de acuerdo con la verdad. Aquellos que no tienen buena voluntad las perciben de un modo confuso, que les hace dudar y sentir que están equivocados. Entonces, claro, conocer a Dios y relacionarse íntimamente con Él es la clave para conocer y desarrollar las más altas posibilidades humanas para configurar nuestra mejor actitud, nuestro modo de restaurar la experiencia, nuestro modo de relacionarnos, en definitiva, nuestro modo de estar en el mundo. Y ya para ir concluyendo, vamos a ver algunos tips como se dice ahora y que es lo que nos permite retener algunas ideas fundamentales. En primer lugar, la actitud es voluntaria y libre. Es decir, se puede modificar porque no es genética, como no lo es la voluntad, no se nace con ella, sino que se conquista. Por otro lado, es necesario
reflexionar para poder elegir nuestras actitudes, no ir en piloto automático, es decir, prepararnos para que nuestras actitudes sean las que queremos y no al revés, es decir, que terminamos justificando nuestras actitudes reactivas por las circunstancias y así confirmamos y afianzamos esa cadena mental, experiencial y orgánica que no es positiva. Y para eso, entonces, atender a lo vivido, atender a nuestro estado y a nuestro entorno, reconocer lo que nos une, aprender a prescindir de lo que separa. Para una persona de fe es clave la oración, es allí donde se busca la mirada y la actitud de Dios con uno mismo y de Dios con los otros para asimilarse a ella. Por otro lado, la actitud se puede modificar tanto de adentro hacia afuera como de afuera hacia adentro. Vamos a ver un poquito más en detalle esto, es decir, de adentro hacia afuera. Educar los pensamientos, identificando pensamientos dañinos, estímulos que desencadenan en cascada una sucesión de ideas y experiencias que nos llevan a experimentar, a decir o hacer lo que no nos conviene o nos hace daño, o no nos permite compartir el mundo, y así entonces plasma una actitud no adecuada. Y fíjense que en la tradición espiritual ya se vivía esto hace siglos, mucho antes que lo formulara la psicología como una herramienta terapéutica. Es lo que se llama la mortificación interior. Es esa lucha de la voluntad por ser principio activo de la interioridad, de los pensamientos, no solo de las acciones externas. Entonces, cuando quiere emerger algo por la fuerza que supuso una vivencia, una idea, lo que sea, voluntariamente ofrecemos otro pensamiento que se concreta en palabras, en diálogos interiores, en otra dirección. Y así entonces orientamos poco a poco nuestros afectos y obras también, por supuesto, hacia los fines que elegimos. Hay que atender también al diálogo interno, de qué se ocupa, a dónde se nos va ese diálogo interno. Ese diálogo interior tiene que apuntar a lo que queremos, no a lo que no queremos. Entonces, si estamos todo el tiempo hablando, pensando y sintiendo lo que está mal o no va, no vamos a obtener nada de lo que nos rodea. Entonces, tener metas, proyectos, propósitos, ser proactivos, como también se dice ahora. Entonces, ese diálogo interior debe ser también esperanzado, con ilusión, que anima, que perdona o que rechaza lo que efectivamente descubre como dañino. Y decíamos también que se puede modificar de afuera hacia adentro la actitud, también de afuera hacia adentro. Por ejemplo, sonreír, aunque no tengamos ánimo, nos transmite alegría, nos vuelve favorables para aquello que naturalmente podemos rechazar de modo más inmediato. Entonces, se ha comprobado que la forma más rápida y eficaz y fácil de vivir con alegría es ser amable, ¿no? Entonces, los modos atentos, los cuidados, transforman también nuestro interior y el modo de experimentar y relacionarnos con nuestro entorno. Por otro lado también, ese de afuera hacia adentro supone cuidar la actitud corporal, buscar erguirse, levantar la mirada, caminar y estar elegantemente, también transforma nuestra actitud interior. De afuera hacia adentro también incluye el consejo de quien nos conoce y nos quiere, ya sea desde un acompañamiento espiritual o el de un profesional al que recurramos, un orientador familiar, un psicólogo. Comienza afuera, pero si no se internaliza, si no se hace propio, no sirve, porque nadie tiene más poder para persuadirte a ti como el que tienes tú mismo, según habíamos dicho ya anteriormente. Y ya con esto concluyo, quiero concluir precisamente con unas palabras que pueden ser orientadoras para, es decir, como parámetros que pueden ser orientadores de un modo general de actitudes sanas y sólidas. Lo que más hace sufrir no es el cuerpo, sino el corazón. No es el dolor, sino el sinsentido. No es la muerte, sino la soledad. Y para el corazón, el sinsentido y la soledad, está desde siempre y para siempre el amor infinito de Dios. Quien lo conoce y acoge, restaura siempre el corazón
encuentra siempre el sentido y nunca está solo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ivana, por tu disertación, muy clara, muy concreta y concisa, ¿no? Tenemos a todos los participantes, los invitamos, como también anotamos recién en el chat, a hacernos llegar sus preguntas al panel de preguntas y respuestas para ir transmitiéndosela a Ivana, ¿sí? Algunas preguntas que nos hicieron llegar, Ivana. En la actual situación de pandemia, de confinamiento, ¿qué actitudes percibes, qué actitudes distintas percibes en las personas? Y esas actitudes se están estudiando, están siendo objeto de estudio también. Esta es una pregunta que me hicieron llegar desde Córdoba. Muy bien, muchas gracias. Sí, claramente, así como expuse en mi presentación, uno advierte en su entorno gran diferencia en el modo de afrontar este tiempo. Y muchas personas lo viven precisamente de un modo muy enriquecedor. Conozco personas muy cercanas también que han aprovechado muy bien esta pandemia para crecer en familia, con metas específicas, no simplemente pasarla. Creo que esa es una actitud sumamente positiva, sino es justamente muy positiva por eso, ¿no? Porque se han propuesto metas en común a dónde queremos llegar en este tiempo, aunque se desconozca el tiempo, es decir, cuánto se va a prolongar, cuánto va a durar. Y por otro lado, personas que, bueno, como ocurre siempre, que ha significado para las que ha significado una prueba muy grande en un sentido, vamos a decir, más negativo, no han podido sobreponerse, y está dejando, bueno, muchas huellas que probablemente sean muy difíciles de superar, pero por supuesto, como siempre, asumir una actitud adecuada es clave para poder superar. Es una prueba, es una circunstancia muy distinta de lo que estamos habituados y claramente va a exigir nuevas actitudes, pero que también es real. Las actitudes, como decíamos, no se improvisan y es necesario fomentarlas, estar preparados, no digo para una pandemia, pero sí para las pruebas. Entonces, siendo la pandemia una prueba, claramente personas que han trabajado la actitud en distintos sentidos se encuentran más preparadas que otras. Y con respecto a los estudios, sí, existen muchos estudios. A mí me han llegado, de hecho, muchas encuestas de distintos orígenes. No he visto los resultados porque todavía se siguen realizando. Se estudia la pandemia en etapas, como aún no acaba tampoco. Se están viendo los efectos de los primeros tiempos, los efectos de unos meses. Habrá que ver la pospandemia, como se dice ahora. Sí, efectivamente se está estudiando mucho porque es un fenómeno distinto de lo que habitualmente enfrenta como prueba una persona, ¿no? Bien, Ivana, ¿la resiliencia se puede considerar una actitud que se tiene o que se puede adquirir? Por supuesto, claro, la resiliencia se adquiere. Por supuesto que en toda actitud es fundamental el apoyo y la educación, la formación desde la infancia, pero eso no significa que no se pueda adquirir tanto la resiliencia como cualquier otro tipo de actitud en cualquier momento de la vida. Siempre todo cuesta más, parece, cuando un entrenamiento y una base en la infancia, pero nada es imposible. Vemos personas sumamente maltratadas por circunstancias, por pruebas que han llegado de forma muy sólida en la constitución de su personalidad, en su condición es decir, que manifiestan ser felices, haber alcanzado la felicidad, la planificación.
Ahí se cortó un poquito. Sí, no escuché ahí, sí. Ahí se cortó un poquito. Vamos con otra pregunta que dice, ¿cómo fomentar una actitud positiva sin caer en el irrealismo? Y pedimos disculpas porque se cortó un poquitito, tal vez algunos han escuchado, pero a mí se me cortó un poco el retorno. Entonces, ¿cómo, te la vuelvo a repetir, acá la tengo anotadita, cómo fomentar una actitud positiva sin caer en el irrealismo? Sí, es muy importante esa pregunta, porque a veces creemos que ser positivo es simplemente no mirar el dolor, no mirar la miseria, no pasar por encima, negarla, y no. Se puede ser positivo en el dolor, sufriendo, se puede ser positivo en las limitaciones más grandes, físicas y circunstanciales, es decir, de circunstancia externa. Creo que en eso justamente encontramos ejemplos más que uno se ponga a enumerar circunstancias, es decir, haga una descripción de rasgos o aspectos. Yo creo que lo instructivo en esto, lo que nos orienta son aquellos que han plasmado esa realidad. Y para mí el caso, por ejemplo, de Viktor Frankl es clave porque uno ve allí en esa miseria humana extremo de pérdida de la dignidad en muchas personas, es decir, por el trato, ¿no? Por el trato recibido. Sin embargo, ¿cuántos probablemente sin manifestar externamente grandes manifestaciones de alegría, porque era imposible ante esas circunstancias, sin embargo, encontraban ese quid gozoso en el poder decidir interiormente la actitud que se podía tomar frente a esa realidad y a tener proyectos, ¿no? A decir, bueno, de ahora en adelante no podía planificar su día de mañana, no sabía si iba a vivir y sin embargo deseaba reencontrarse con su esposa, deseaba escribir sus libros, avanzar, ¿no? Entonces, y por supuesto quienes tienen fe saben claramente que incluso en el dolor y la restricción más grande hay algo divino escondido que, por el que Dios obra, transforma y planifica a la persona y le puede alcanzar ese gozo que solo es comprensible para quien justamente se une a Dios y conoce lo que significó la redención, ¿no? La muerte de Cristo en la cruz. Perfecto, Ivana, muy clara. ¿Puede influir, otra pregunta, puede influir la ejercitación de los hemisferios del cerebro en la determinación de la actitud? La ejercitación, sí, por supuesto que más allá del tema, como planteaba recién, de los hemisferios en concreto, se trata más bien de desarrollar, es decir, frente a las nuevas exigencias, a los nuevos desafíos que nos van ofreciendo las distintas circunstancias con las que nos enfrentamos, no recurrir inmediatamente a respuestas automatizadas, sino tener como ese hábito de detenerse un poco frente a la prueba para poder replantearse o para poder elegir propiamente. Que, por ejemplo, tomo el caso concreto ahora, ¿no? De la situación de pandemia. Esto genera como en muchas personas un miedo o una actitud de miedo que restringe al máximo incluso el movimiento de personas que temen asomarse a la puerta.
y uno dice, en principio no hay ningún problema en eso, ¿no? Entonces, son personas que ya tienen una actitud temerosa. La persona que frente a un desafío tiene por hábito, frente a cualquier desafío que sea, tiene por hábito el postergarlo, el decir, no, esto no, o no resultó la primera vez, no resulta, no va a resultar. Entonces, se afianza esa actitud, y entonces ante cada nuevo desafío viene o el temor o la retracción. Entonces, respecto en concreto del desarrollo de los hemisferios, no lo veo tan directamente asociado al tema de la actitud. La noción de actitud es también sumamente amplia. Quizás yo no fui tan específica en ese sentido, pero puede hablarse de actitud general frente a la vida, pero también hay actitudes específicas para circunstancias, estímulos determinados. Entonces, depende de la actitud en concreto a la que nos refiramos, estaremos entonces relacionándonos con un tipo de actividad, un tipo de experiencia, un tipo de habilidad. Entonces es como bastante más amplio y a la vez específico. Ivana, una Sí. pregunta, un par de preguntas que resumimos. ¿Cómo actuar ante un sistema, un poco la realidad que estamos viviendo en el país, ¿no? Parecería un sistema difícil, no sé, quiero decir corrupto, ¿no? Pero negador, ¿no? Ante las personas. Y también, ¿qué nos puede decir con respecto a la actitud que se está viendo en las generaciones jóvenes, ¿no? De decepción e impotencia con respecto al futuro de nuestra patria, y que abona el deseo de emigrar para labrarse un mejor futuro, ¿no? Esas dos preguntas tienen un poco relación, ¿no? Creo que es muy actual, ¿no? Con el tema de lo que estamos pasando. La pandemia, las noticias que escuchamos todos los días, ¿eh? El calor que se suma, el sonda por allá en Mendoza y acá un calor de 30 Sí. grados en pleno invierno. Bueno, todo eso, hacemos todo un junté de cosas que por ahí nos deprimen un poco y nos cae, podemos llegar a caer en el peligro de lo que vos mencionabas como otra gran pandemia, que es la depresión, ¿no? Entonces, bueno, un poquitito de eso, ¿no? ¿Cómo ves esta situación, no? Muy bien. Sí, en primer lugar, creo que es importante advertir esto que señalé, y es que existe como una generalización de una actitud equivocada, digamos que se produce como este error categorial en el modo de enfrentar realidades determinadas, ¿no? Es decir, creer que todo debe ser divertido, que todo debe ser... Esto también nos va llevando a frustraciones. Por ejemplo, uno dice, bueno, en el trabajo, no me divierto, y ahí está también esta frustración, no es lo que yo, no me divierto, entonces ya hay una frustración, una experiencia frustrante. Cuando en realidad no debería no debería concretarse de esta manera la experiencia. Lo mismo ocurre. En concreto, estaba recordando ahora una consideración que hace Alfonso Aguiló respecto de, dice, tenemos como, hacemos grandes inversiones, y especialmente los jóvenes que son los que están en el camino, en la carrera de formación profesional y para la vida en general, grandes inversiones de dinero en títulos, posgrados, másters, etcétera, pero poco invertimos en el desarrollo, en la formación del carácter. Y nuestro techo, y ahí está entonces más dirigida la respuesta, es decir, nuestro techo no es nuestro título, sino nuestro carácter, es decir, la capacidad que tenemos de adaptarnos, de relacionarnos, es decir, las actitudes adecuadas, en definitiva. Entonces, el techo de una persona en su desarrollo personal y profesional, paradójicamente, no está dado por su título. Por supuesto que es necesario contar con unas habilidades y unos conocimientos que requieren las distintas áreas, pero el desarrollo de actitudes adecuadas para afrontar las diversas circunstancias se constituye justamente en un techo
de las posibilidades de avance, por eso, porque podemos terminar en una frustración, podemos tener dificultades para sobreponernos a la hora de las diferencias en un trabajo en grupo. Justamente no tenemos esas habilidades para en las dificultades proponer nuevos proyectos, para con aquello que tenemos salir adelante. Entonces, mi sugerencia en estas circunstancias es justamente este es el momento para, por supuesto que podemos seguir incorporando conocimientos y habilidades prácticas o intelectuales, pero es fundamental desarrollar, y esto siempre, el carácter, es decir, las actitudes. Y justamente estos momentos de crisis ponen a prueba cuánto nos hemos formado y a su vez encontramos una nueva ocasión para desarrollar esas actitudes, esas habilidades, para que la nueva situación nos encuentre con más herramientas y no con las que creíamos tener ya sin poder aplicarlas, sin poder justamente seguir usándolas porque hemos terminado fuera de combate, con una depresión, o porque ya no son adecuadas para las circunstancias. Ivana, están haciendo llegar muchos saludos en el chat y felicitaciones por la charla, por la claridad, por tus palabras. Una de las personas dice que le hizo sentir muy bien por una situación personal que está pasando. Otra pregunta, ¿cuáles serían sintéticamente los ejes sobre los que aconsejaría fundamentar una sana actitud frente a la vida y cuáles los enfoques que habría que evitar? Yo la relacionaría también con el tema de cómo ejercitar los pensamientos o educar los pensamientos, ¿no? Bueno, en primer lugar, creo que es fundamental la actitud de confianza, al revés de todo lo que estamos, por este bombardeo que tenemos por problemas de inseguridad, por problemas de quizás falta de futuro, como se nos presenta también desde el punto de vista político, económico, etcétera, etcétera. Y sin embargo, es fundamental una actitud existencial de confianza. Entonces, eso es clave para las relaciones interpersonales y para avanzar en la vida en lo que sea. Una persona que, y tiene como fundamento clave para una persona de fe, claramente, la confianza en que todo está en las manos de Dios, nada escapa al sentido y a la trascendencia divinas. Entonces, la actitud de confianza fundamental. Y después, perdón, la pregunta, la segunda parte de la pregunta creo que la pasé, perdón. Eran, ¿qué actitudes? Sí. ¿Cuáles serían los ejes sobre los que aconsejaría fundamentar una sana actitud y cuáles los enfoques que habría que evitar, ¿no es cierto? Muy bien, claro, entonces sí, está bien. La confianza y por otro lado, claro, el problema del miedo, ¿no? El problema del miedo, que es la contracara, justamente lo que hay que evitar, es eso, ¿no? Personas temerosas, que eso limita también las relaciones humanas, no nos abre, no nos permite encarar, no nos permite avanzar. Y sí, el miedo es sumamente dañino y restrictivo. Entonces, sí, eso, yo creo que eso es clave, creo que sería como muy resumido, así como base, ¿no? La confianza, abandono y en contraposición al miedo o el temor. Ivana, acá nos dice Mónica, Ivana, qué estupenda tu charla, estaría días enteros conversando y logrando ayuda para mejorar. Qué verdadero Qué todo lo que amoroso. dices. ¿Sí? Otra persona clara, constructiva y profunda.
Hablaste algo de la oración, dijiste algo de la oración que es fundamental y me gustó mucho, a muchos de los disertantes también, pues, de los que están escuchando, perdón, de los asistentes, esto que ponías como el versus entre lo que es considerarse un individuo de la especie humana y considerarse hijo de Dios, ¿no? Para quienes tenemos fe, uno lo entiende muchísimo eso, ¿no? Cómo te amplía el horizonte, ¿no? Entonces, un poco, ¿cómo ves la oración como motor de ese cambio de actitud, de actitud de ecología mental también, ¿no? Y para ayudarnos a salir del gran mal, ¿no? Que es justamente la depresión que nos ocurre ahora por motivo de la pandemia o por fracasos en la vida y demás, ¿no? Sí. ¿Qué importancia le das a la oración, ese hablar con Dios para esta sana actitud? Muy bien. Sí, es clave encarar también la oración. A veces confundimos, por supuesto que en la oración también se pide, sin embargo, la actitud fundamental para la oración, y creo que el ejemplo que traje a colación de esta amiga mía china que comentaba sobre su pueblo, nos muestra claramente que es necesario ese abandono, es decir, el darse cuenta de que la oración es un encuentro personal con Dios, y eso es lo que propiamente transforma, otorga sentido, sostiene, más allá de lo que se pueda pedir, ¿no? Porque en realidad, y de hecho incluso estos estudios neurológicos, por supuesto, la oración corresponde tratarla desde la teología, desde la teología espiritual en concreto, pero no está de más un aporte, un comentario que hacen estos estudiosos desde las neurociencias con respecto a estos estudios que han hecho en personas en monasterios. Ellos dicen, claro, cuál es lo que puede resultar inquietante o no, digamos, no ventajoso en la posición, en el momento de oración, cuando uno acomete con la actitud de la petición que espera y espera, en este sentido de que necesariamente quiere contar con aquello que está pidiendo, ¿no? Entonces no se identifica y no está la actitud probablemente de abandono. Dice, eso es dañino. Desde el punto de vista neurológico, eso es y claramente, bueno, desde el punto de vista de la teología espiritual, también se puede distinguir. Una cosa es la petición, que siempre tiene como base, o debe estar sostenida por el abandono, la identificación, que es la confianza, esta de la que hablaba recién. Entonces, es clave entonces ir a la oración para ganar estas actitudes, en primer lugar, como también mencioné, la actitud, poder, digamos, vislumbrar cuál es la actitud de Dios para con uno, es la forma en que uno mejor puede conocerse. Por supuesto que uno jamás puede adquirir de modo absoluto la visión divina, eso descontado. Sin embargo, tenemos la posibilidad de acercarnos, es decir, abrirnos por esa confianza, ese abandono, al modo en que Dios nos mira, al modo en que Dios se acerca a nosotros, en que Dios nos trata. Y esa es la manera en que podemos adquirir una actitud correcta, adecuada, sana respecto de nosotros mismos y después, en consecuencia, respecto de los demás. Ivana acá dice, hermoso escucharte, Ivana, gracias por compartir tu sabiduría y transmitir fortaleza para vivir, ahí se me corrió la pantallita, un segundito, y vivir ante las adversidades. Muchos cariños para vos, te mandan desde, creo que Mendoza. Hay dos preguntitas muy, muy parecidas, ya para ir terminando. En el trabajo, en la familia, ¿cómo sugieres compatibilizar personas que tienen actitudes distintas, ¿no? Marcadamente distintas, ¿no? Y que conforman esos grupos, ¿no? En el trabajo, en la familia.
La otra pregunta tiene relación con esto, dice, ¿cómo lograr esa actitud abierta y positiva para comprender la actitud que uno ve en ocasiones negativa en los demás? Creo que nos pasa permanentemente, ¿no? Bueno, sí, muy bien. Muy bien. La primera pregunta, entonces, el manejo de actitudes en el ámbito más cercano, en el hogar. Esto es, vamos a decirlo de un modo muy práctico, es ensayo y error, porque cada persona, no solo cada persona es distinta, por supuesto que siempre contando con esta actitud fundamental que planteé hace un rato, ¿no? La actitud de confianza, que supone esta apertura, ¿verdad? El querer. Pero bueno, en lo concreto, hay mucho ensayo y error. Y ese ensayo y error significa no dejar de probar, no dejar de intentar. Una cosa es, como se dice así, una persona tóxica que uno, no sé, tiene en el trabajo y de la que quizás puede prescindir porque puede trabajar de otra manera y uno ve que le hace daño y no conviene. Y otra cosa es las personas con las que convivimos. Son personas con las que vamos a seguir conviviendo y además personas a las que amamos. Y entonces, este deseo de reconstruir puentes, de renovar los modos, de encontrar los caminos, es fundamental, y por eso decía esto de reflexionar acerca de qué actitud, es decir, hay modos muy prácticos, es decir, cuando yo siempre digo, hay circunstancias que son como de catálogo en la propia vida, que uno dice, bueno, es como que me tocan el botón rojo, ¿no? Tocan el botón rojo, pling, entonces ahí se desencadena una sucesión de respuestas, pensamientos, sensaciones, etcétera, etcétera. Entonces uno dice, bueno, a ver, esta situación que ya es de catálogo, entonces si A, entonces B, cada vez que ocurre esto, entonces pasa lo otro, que no sea sistemática y una y otra vez, y uno padecer una y otra vez, entonces uno ya sencillamente evita esto, sino detenerse para las personas que tenemos fe, rezar estas situaciones, y si no, para una persona que no tiene fe, reflexionar acerca de estos encuentros, de estas circunstancias, y ver, bueno, ante esta circunstancia, pregunta, lo que sea, ¿no? De lo que se trate, ¿cómo quisiera yo? ¿Cómo sería adecuado? ¿Qué quisiera yo para que entonces no me encuentre desprevenido, no me encuentre de mal parado, diríamos, o con mala disposición, y ocurra nuevamente lo mismo? ¿Cómo sería más adecuado responder? Entonces uno reflexiona acerca de eso. Por supuesto que en la próxima ocasión puede llegar a salir a tener lugar esta actitud deseada o no, pero el haber reflexionado acerca de ella supone disponerse interiormente para responder de esa manera la próxima vez. Entonces, poco a poco se va con el deseo y cambiando el pensamiento acerca de esta previsión, generando la posibilidad real de que haya un cambio. Si no, permanecemos en lo mismo, ¿verdad? Ivana, dice, maravillosa tu disertación, tomé nota de varias ideas para poner en práctica en mi relación con los demás. Tu voz es muy serena y su mensaje cala hondo y tiene mucho sentido, de distintos lugares del país y del exterior. Son muchísimos, le queremos agradecer a todos los participantes porque son varias preguntas que hemos recibido, más los mensajes de agradecimiento por estas enseñanzas que nos has transmitido hoy, Ivana, ¿sí? Muchas gracias. ¿Se puede cambiar de actitud solo? ¿Nos autopercibimos objetivamente para poder modificarnos? No, justamente no. Es decir, solo se puede cambiar en el sentido del proceso de decisión. En eso nadie puede sustituirnos, y por más que otro nos diga o haga o nos fuerce, etc., nadie nos convence más que nosotros mismos. Entonces, en la decisión del cambio de actitud, por supuesto, uno solo debe tomar esa iniciativa. Ahora, necesitamos, justamente los demás son, siempre decimos, una especie de espejos, y a su vez
y a su vez por medio de la oración, por supuesto, y eso justamente no es solo, porque ir a la oración, si uno efectivamente tiene un encuentro con el otro, claramente no es un proceso individual, sino de a dos. Entonces, es muy importante en esto, en lo que advertimos como eco en los demás, muchas veces quizás de un mal modo o en una circunstancia poco feliz. Sin embargo, siempre hay núcleos de verdad, podríamos decir, de aquello que nos transmiten acerca de nuestro modo de ser, nuestro modo de encarar las cosas. Y bueno, de ello tenemos que tomar nota para reflexionar y elegir. Es verdad que, por supuesto, uno nunca es moneda de, no recuerdo si es 5 duros o cómo, es decir, uno no gusta santo de devoción de todo el mundo, pero más allá esto no se trata de gustar o no gustar, hay cosas, por supuesto, opinables, ¿no? Hay actitudes que son, llamémosle, opinables frente a sucesos también diversos o no trascendentes o no relevantes, pero hay actitudes clave, es decir, que nos pueden determinar de un modo dañino, muy dañino, y a los demás también, es decir, por esa actitud nuestra, y que, bueno, es importante estar abiertos para reconocer, para trabajarla y, bueno, tomar la iniciativa para la modificación. Ivana, un par de preguntitas más porque ya estamos acercándonos a las 21 horas. Una de ellas dice, ¿podrías ampliar por qué el mindfulness no termina de ser bueno como medio para acercarnos a Dios como fin? Lo hiciste mención en la disertación, ¿no? Sí, muy bien, sí. Sí, porque el mindfulness en realidad y la meditación oriental en general no consiste en digamos, una actitud de relación, es decir, una actitud relacional con un otro, sino en el logro de un estado de conciencia que me permita, digamos, asumir o reconocer la propia experiencia y, por lo tanto, la relación con el entorno. Entonces, esto no significa que no nos sirva. A ver, es decir, yo por eso justamente dije, resulta, y de hecho está resultando muy positivo, como también podríamos decir, bueno, una persona, no exactamente para el mismo fin, pero así como yo digo, bueno, es muy bueno hacer ejercicio, es muy bueno, sí, pero una persona que requiere una operación, una cirugía para superar una enfermedad, bueno, el ejercicio le puede hacer muy bien, pero en realidad no es, digamos, no es lo definitivo para superar esa problemática. Entonces, en concreto, en el caso del mindfulness, como justamente tiene que ver con un proceso de toma de conciencia de la experiencia, es muy bueno para justamente eso, tomar conciencia de nuestra condición corpórea y de nuestra experiencia, nuestra conciencia en cuanto tal, aunque bueno, muchas de las líneas, algunas incluso, bueno, sería mucho más detallado, pero bueno, hay distintas líneas, hay otras que hasta sostienen que probablemente no se puede hablar de cómo entienden la conciencia, no como un yo, digamos, no como un principio de acción, pero en fin, sería como más complejo. Pero en definitiva, en la oración, yo voy en busca de un encuentro con otro. Entonces, todo mi ser, por lo tanto también es decir, mi condición corpórea está incluida, va en busca de su Padre Dios, ¿no? Va en busca de Dios, de un otro. Entonces, allí hay una diferencia abismal, una diferencia esencialísima, que con esto justamente no estoy diciendo que deba descartarse, pero justamente es eso, es eso y no puede asimilarse a la oración. Ivana, te dejan saludos desde Santa Cruz, Bolivia, una charla maravillosa.
que haces lo difícil, lo haces fácil. Así que bueno, palabras de... Y ya para la última pregunta para terminar. ¿Cómo ayudar a una persona que busca la voluntad de Dios, pero ni siquiera sabe lo que ella quiere? Le pregunto qué quiere en la vida, pero no sabe la respuesta, ¿no? Sí, es un punto difícil, sí. En primer lugar, justamente y eso también en distintas, incluso a nivel de terapias, se recurre a que justamente tome, fíjense, en este sentido, hasta pueden ser de utilidad el que tome experiencia de su propio cuerpo, de lo que supone también relacionarse. Esto se hace incluso con personas que tienen alguna patología que no se identifica, por ejemplo, la esquizofrenia, etcétera, se les ayuda, pues, experimentan que su yo, digamos así, está afuera, es externo. Entonces se les ayuda a que experimenten su respiración, a que experimenten la comida. Yo diría, ¿qué tiene que ver esto con una persona que no sabe? Y sí, primero tiene que experimentar el querer y la eficacia de su querer, o la no eficacia de su querer, en la concreción de metas. Se puede empezar con metas también muy materiales, incluso. Esto es un proceso. Te gustaría, en vez de llevar inmediatamente a grandes metas, se le puede ir haciendo experimentar eso, ¿no? Pasos pequeños, y luego, poco a poco, descubrir, ir abriendo el horizonte. Por supuesto que en el caso de una persona de fe siempre todo está mucho más solucionado, es decir, mucho más aliviado, y claro, el camino, porque cuando una persona puede experimentar, es decir, es consciente de que es amada infinitamente, que es eso lo que siempre buscamos ser amados, y justamente las grandes frustraciones vienen cuando experimentamos que no tenemos respuesta. Que no, entonces, cuando uno reconoce, identifica que es amado infaliblemente, sin condiciones, etcétera, etcétera, entonces eso es puntapié y es fuerza para eh, cualquier plan en adelante, ¿no? Es decir, eso empuja para la concreción. Ivana, muchísimas gracias. Gracias por todo el tiempo que nos dedicaste. Gracias a todos los asistentes por el tiempo que le dedicaron a escuchar a Ivana. Vamos a dar por concluida la conferencia de hoy. Les agradecemos de todo corazón a la gente de tan distintos lugares del país y del exterior que se han sumado a esta propuesta que el Centro Universitario Bulevares está haciendo. Muchísimas gracias a todos nuestros auspiciantes, a García Hermanos Agroindustrial SRL para su marca Tregar, y a Capitel Constructora, Sociedad Anónima de Santa Fe. Les decía, muchas gracias a todos los presentes. Han quedado muchas preguntas, han quedado muchos comentarios